Prepárate para entrarte en un caso, que te dejará una marca imborrable. Desde luego. Hoy nos sumergimos en la vida y los crímenes de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, un hombre cuya historia nos obliga a mirar al abismo de la naturaleza humana. Así es. Estamos preparados para comprender la mente de un monstruo. Es una pregunta que nos persigue desde que conocimos su caso. Claro. El arropiero, considerado el asesino en serie más prolífico de España, nos confrontó con una dualidad escalofriante. Ya. Una aparente simpleza que escondía una brutalidad atroz. Empecemos por lo que sabemos. ¿Quién era este hombre que recorrió España dejando un rastro de muerte a su paso? Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla en 1943. Ajá. Su vida, marcada desde el inicio por la tragedia, podría interpretarse como un caldo de cultivo para la oscuridad que lo consumiría. Su madre murió al darle a luz, Vaya. dejándolo huérfano y a cargo de su abuela. Una infancia difícil sin duda, Sin duda. pero es suficiente para explicar sus actos. Muchos sufren infancias traumáticas y no se convierten en asesinos. Tienes razón, es un factor, pero no una justificación. Ya, Su analfabetismo también pudo haber contribuido a su frustración y aislamiento. claro. Imagina la dificultad de comprender el mundo sin poder leer ni escribir. Aislado, sí. Incluso su apodo o el arropiero, derivado de la ayuda que brindaba a su padre vendiendo arrope, un dulce jarabe, Exacto. nos presenta un contraste casi poético con la brutalidad de sus crímenes. Precisamente esa dualidad, esa máscara normalidad es lo que hace su caso más perturbador. Claro. En 1961 ingresa a la Legión Española, donde aprende una técnica de combate letal, un conocimiento que más tarde usaría para infligir dolor y muerte. ¿Y qué hay de su paso por la Legión? ¿Pudo la exposición a la violencia haber sido un detonante? Es posible, la Legión, con su disciplina férrea y su entorno bélico, pudo haber exacerbado una predisposición a la violencia que ya existía en él. Ya. No olvidemos que desertó poco después y comenzó a vagar por España, Italia y Francia como un lobo solitario a la deriva. Y en esa deriva, la sombra de la muerte comenzó a extenderse. ¿Cuándo se produce su primer crimen? Es difícil precisarlo. Él confesó haber matado a 48 personas, pero solo se pudieron probar 7. 7. La policía cree que es muy probable que haya cometido al menos 22. 22 vidas. Un número que nos hiela la sangre. Podemos hablar de algunos de sus víctimas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo las seleccionaba? Sus víctimas eran, en su mayoría, mujeres jóvenes, muchas de ellas en situación vulnerable. Margarita Borras, asesinada en Barcelona en 1964, fue su primera víctima confirmada. Entiendo. Le siguió Adolfo Foch, a quien mató en la playa de Llorac ese mismo año. Caramba. Sus crímenes, marcados por la brutalidad, a menudo incluían un elemento aún más perturbador: la necrofilia. Necrofilia. Un elemento que añade una capa de perversión aún más profunda a sus crímenes. ¿Qué nos dice esto sobre su psique? ¿Qué buscaba en la muerte? Es una pregunta compleja. La necrofilia, un tabú incluso entre los criminales más violentos, nos habla de una fascinación morbosa por la muerte. Una necesidad de dominación absoluta sobre sus víctimas, incluso más allá de la vida. En 1971, su ola de crímenes llega a su fin. Así es. Es arrestado en el puerto de Santa María por el asesinato de Antonia Rodríguez Relinque, Ajá. una mujer con discapacidad intelectual con la que mantenía una relación. Y es entonces cuando ocurre algo que deja atónitos a los investigadores. El arropiero confiesa. Y no solo confiesa el asesinato de Antonia, sino una serie de crímenes que abarcan años y kilómetros. Increíble. Al principio la policía dudó. Claro. Un solo hombre responsable de tantos asesinatos parecía imposible. Pero a medida que iban investigando sus confesiones, una escalofriante realidad se fue revelando. Totalmente. Las fechas, los lugares, los detalles, todo encajaba. Estaban frente a un monstruo que había permanecido oculto a plena vista, camuflado entre la gente común. La historia del arropiero nos recuerda que la maldad puede adoptar formas insospechadas, Sí, que el rostro del horror puede ocultarse bajo una máscara de normalidad. es realmente aterrador. La verdad es que sí. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inquietante. Durante su detención se descubre que el arropiero posee el síndrome X-Wavy. Síndrome X-Wavy. Recuerdo haber leído algo sobre eso. No se asociaba antiguamente esta anomalía genética con una mayor predisposición a la violencia. Exacto, en la época de su detención, la teoría del cromosoma criminal gozaba de cierta popularidad. Se creía que la presencia de un cromosoma y adicional podía influir en la agresividad y el comportamiento antisocial. Pero si la ciencia moderna ha refutado esta teoría, ¿qué nos queda? ¿Cómo encaja este dato en los rompecabezas de su mente? Es un enigma.
Si bien el síndrome XWW no puede considerarse una causa directa de su comportamiento, nos obliga a preguntarnos si pudo haber influido de alguna manera en su desarrollo, en su capacidad para controlar sus impulsos. Es como si estuviéramos ante una ecuación con variables desconocidas. Tenemos la infancia traumática, el analfabetismo, la exposición a la violencia en la legión, la anomalía genética. ¿Cómo aislar la causa de la consecuencia? La mente humana es un laberinto, y la del arropiero, más aún. A pesar de la gravedad de sus crímenes, nunca fue juzgado. ¿Cómo es posible? Un hombre que confesó haber matado a tantas personas no tuvo que enfrentarse a la justicia. Su estado mental jugó un papel crucial. Fue diagnosticado con una enfermedad mental y la Audiencia Nacional ordenó su internamiento en un centro psiquiátrico en 1978. ¿Y cuánto tiempo permaneció recluido? Pasó el resto de sus días encerrado entre 4 paredes. 20 años. Fue liberado en 1998, poco antes de su muerte, por una enfermedad pulmonar probablemente causada por su adicción al tabaco. Es decir, que este hombre responsable de una ola de terror que marcó a toda una generación pasó sus últimos días en libertad. Es una idea que cuesta asimilar. Y aún hay más. Hay una anécdota particularmente escalofriante que revela la perturbadora mentalidad del arropiero. Cuéntame, la curiosidad me puede puguire. Mientras se encontraba bajo custodia policial, escuchó en la radio que un asesino en serie mexicano había superado su número de víctimas. Su reacción, lejos de mostrar arrepentimiento o indiferencia, fue de una arrogancia escalofriante. Dijo, y cito textualmente: «Denme 24 horas y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español». Esas palabras revelan una vanidad macabra, un orgullo perverso por sus actos. ¿Cómo es posible que no sintiera remordimiento, que viera sus crímenes como una competición? Es un rasgo que encontramos en muchos asesinos en serio. La necesidad de notoriedad, de dejar una huella, de ser recordados, aunque sea por el horror que han infligido. Para el arropiero, matar no era solo un acto de violencia, sino una forma de afirmar su poder de construir un legado de terror. Y esa idea es quizás lo más aterrador de todo. Lo más escalofriante es que casos como el del arropiero nos obligan a confrontar nuestra propia vulnerabilidad. Nos recuerdan que la maldad no siempre tiene un rostro reconocible que puede esconderse tras la apariencia más anodina. Es una idea inquietante. Pensar que cualquiera, incluso alguien que parece inofensivo, puede albergar esa oscuridad en su interior. Claro. Nos hace cuestionar nuestra capacidad para detectar el peligro para protegernos. Exacto. El arropiero se movió entre nosotros aparentemente integrado en la sociedad mientras cometía sus atrocidades. Su historia nos confronta con la fragilidad de la civilización, con la delgada línea que nos separa de la barbarie. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos protegernos de lo imprevisible de la maldad que se esconde a plena vista? Pues no hay una respuesta fácil. La prevención es fundamental, por supuesto. La detección temprana de trastornos mentales, la educación, la lucha contra la pobreza y la marginación son factores que pueden marcar la diferencia. Pero incluso con todas las medidas que podamos tomar, siempre habrá un factor de incertidumbre, ¿no? Sí. La mente humana es un territorio inexplorado y siempre habrá individuos que escapen a nuestra comprensión. Es cierto, no podemos controlar todos los factores, predecir cada acto de violencia, pero sí podemos aprender de casos como el del arropiero, intentar comprender las señales, los patrones, las motivaciones que pueden llevar a alguien a cometer actos tan terribles. Comprender para prevenir, para estar alerta, para no bajar la guardia, porque aunque el mal pueda adoptar mil formas, el conocimiento es nuestra mejor arma para enfrentarlo, sin duda. Y también es importante recordar a las víctimas, honrar su memoria, darles voz a aquellos cuyas vidas fueron silenciadas por la brutalidad. Porque detrás de las cifras de los titulares sensacionalistas hay historias de vidas truncadas, familias destrozadas, un dolor que perdura mucho después de que el caso se cierre. Exacto. El caso del arropiero, con toda su crudeza y complejidad, nos obliga a mirar al abismo, a confrontar la parte más oscura de la naturaleza humana. Pero también nos invita a reflexionar, a aprender a construir un mundo donde el horror no tenga cabida. Ha sido una inmersión profunda e inquietante en un caso que sigue generando escalofríos. Esperamos que este viaje a las profundidades de la mente del arropiero les haya hecho reflexionar, cuestionarse, mirar al mundo con una perspectiva renovada. Y que sobre todo recuerden que la lucha contra la violencia, contra la oscuridad, es una tarea de todos. Una tarea que comienza con la comprensión, con la empatía, con la voluntad de construir un mundo más humano, más justo, más seguro. Hasta la próxima y recuerden, a veces la realidad supera con creces a la ficción.